El enemigo más grande de Luffy es... ¿Luffy? Escucha lo que estoy por contarte. Primero hay que hablar del factor de linaje, que básicamente es genética. Eso que determina lo alto, bajo, moreno, blanco o hasta el color de tus ojos. Lo que tenemos entre manos es el hecho de que las frutas del diablo acceden y modifiquen genéticamente al usuario. Vale, pero ¿eso qué? Antes de nada, te comento algo curioso que pasa con los genes. Lo haré simple, pero te recomiendo que busques más de este tema por tu cuenta. Dentro del campo de la epigenética, un campo científico que trata de entender cómo se transmiten ciertos conocimientos de una generación a otra, hay un estudio realizado en los 60s, donde James McConnell llevó a cabo un experimento en el que molió gusanos hasta hacerlos papilla, y luego se los dio de comer a otros gusanos. Este experimento fue desacreditado, pero no por haberse hecho mal, sino por los estigmas de aquellos tiempos y lo poco que la ciencia siempre ha aceptado el cambio. Pero esto sentó bases para teorías y experimentos que se llevan a cabo hoy en día, donde se demuestra que hay razón en la transferencia de ciertas memorias tras el consumo de ciertos factores, como es el líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde voy con esto? Pues tal vez ya lo dedujiste tú mismo. En One Piece hay unas frutas que conceden poderes, que para obtenerlos se necesita de su consumo, y que tras hacerlo, la genética del consumidor cambia por completo. Ahora, con esto en mente, podemos pensar en dos cosas muy importantes. La primera, el hecho de que hay ciertos ejemplos de personas consumidoras de estas frutas que han perdido su humanidad casi por completo. Estos son los guardias bestias de Impel Down. Estos han despertado sus frutas por completo y pareciera que el linaje, la voluntad o la conciencia, como quieras verlo, de estas criaturas han tomado por completo el control de sus humanos. Esto es lo primero. Ahora, lo segundo, me atrevo a decir que todos aquellos que han consumido las frutas, desde el que encarnó a la primera fruta, pasando por el primer consumidor, hasta el que en este momento la posea, son seres que han añadido parte de su ser, voluntad o conciencia a esta cadena de genes que se transmitirá en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, Sabo en este momento no lleva dentro de sí mismo solo la genética y voluntad de aquel que se convirtió en fuego puro a través de la fruta por primera vez, sino de su propio hermano Ace, quien añadió cadenas de genes y voluntad a este factor de linaje. Entonces, volviendo al punto 1, donde podemos ver que las frutas toman el control por completo de sus usuarios, ¿qué tal que la libertad buscada por Joy Boy no encaja del todo con la de Luffy? ¿Qué pasa si en un momento la búsqueda de una liberación total por aquel ser mitológico es tan descontrolada y descomunal que pone en riesgo no solo a su usuario, sino a los nakamas de este? ¿Qué tal que Luffy tenga que vencer la voluntad de Joy Boy, que intenta hacerse con la conciencia entera del usuario para poder realizar sus planes, que, aunque no vengan de intenciones malignas, podría llevar a un descontrol peligroso? Una pista de que esto muy probablemente sea cierto y muy real lo encontramos en el despertar de la fruta de Luffy. ¿Cómo sucedió? Cierto. Justo cuando Luffy perdió la vida, justo cuando su voluntad y conciencia se esfumaron y dejaron que solo uno de los dos seres que habitan ese cuerpo se hiciera con el poder. Es cuando Luffy muere que Nika por fin puede mover su voluntad a su antojo, teniendo como efecto secundario el revivir a Luffy, que después volvería a tomar control de su cuerpo. Esto podría explicar por qué no se pueden comer dos frutas, porque dos genéticas diferentes y cambiantes harían añicos desde adentro del consumidor. También el por qué si dos personas comen la misma fruta al mismo tiempo, el primero en procesarla sería quien se lleve los poderes, voluntades y conciencias de aquellos que lo preceden, porque no puedes generar dos conciencias igual, y al mismo tiempo esto explicaría por qué las frutas de Vegapunk siempre son ligeramente distintas a las originales, como pasa con la fruta de Kaido y Momo, que aunque son básicamente iguales, no lo son, porque los genes alineados justo para dar la apariencia de dragón de Kaido, voluntad y poder, son únicos e intransferibles. Por más perfecto que un clon llegue a ser, siempre habrá variaciones en sus personalidades, quereres, sueños y metas. Ahora, volviendo con Luffy, necesitamos poner atención a lo fácil que se le ha hecho volver a acceder a esta marcha, lo cual ocurre con la pelea contra Lucci en Egghead. Pareciera que cada vez se sincroniza más con la voluntad del dios del sol, o tal vez cada vez es Nika quien mejora su control de voluntad por sobre Luffy.